gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. El sistema de plantillas autor. Luffy 158 Copyright Novela Web. Capítulo 76. En los mares, los días que siguieron a su partida de Alabasta fueron un torbellino de investigación intensa y el vaivén rítmico del Going Merry mientras cortaba las impredecibles corrientes de la Grand Line. Para Ben, el horario era agotador pero gratificante. Dividía su tiempo con precisión clínica. La mitad del día lo pasaba sumergido en el mundo VR con Chopper, luchando con las secuencias finales de la fruta del diablo artificial, y la otra mitad dedicada a sus propios proyectos secretos. Perfeccionar la tecnología que garantizaría la supervivencia de la tripulación en los años tumultuosos venideros. Dentro de la sala de investigación, el aire siempre estaba cargado con el zumbido de los servidores y el suave resplandor de las pantallas holográficas. Fuera, la tripulación vivía sus vidas con la energía bulliciosa y caótica que los definía. Pero esta mañana, el ambiente era diferente. El desayuno había sido el habitual campo de batalla. Luffy intentó robarle el bacon a Sanji, lo que le provocó una patada rápida en la cabeza. Usopp entretenía a cualquiera que quisiera escucharlo con una historia muy exagerada de cómo él personalmente exploraba las ruinas del desierto. Y Nami estaba revisando obsesivamente la pose del tronco. Una vez recogidos los platos, Ben se levantó. Sala de reuniones. Ahora, dijo, con un peso que silenció la mesa. Tenemos cosas que discutir que conciernen sobre el futuro de esta tripulación. La tripulación entró en la sala de reuniones dedicada del barco. Era un espacio moderno y elegante que desentonaba en una carabela de madera, dominado por una larga mesa de cristal pulido que parecía flotar en el centro de la sala. Uno a uno, tomaron asiento. Luffy, sonriendo con anticipación, se sentó en su silla como si estuviera listo para ponerse en acción. Usopp y Chopper, sentados uno al lado del otro, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Nami y Robin, los pilares intelectuales del grupo, observaban a Ben con ojos agudos y atentos. Vivi y Karue, la ex princesa con aspecto regio pero ansioso, su fiel pato erguido detrás de ella. Minnie Merry, la niña pequeña, se sentó cerca de la cabecera de la mesa. Sanji y Zoro, sentados lo más lejos posible, aunque ambos estaban centrados en Ben. Dory y Brody, los gigantes, se sentaron uno frente al otro. Ben metió la mano en una unidad de contención y sacó la fruta que habían recuperado del palacio subterráneo. Era algo hipnotizante, girando con colores que parecían cambiar bajo la iluminación LED de la habitación, cubierta con los característicos patrones rizados de una fruta del diablo. Para los que no estaban, empezó Ben, mirando a Vivi, Chopper y los demás, Zoro consiguió perderse espectacularmente en el desierto cerca de Rain Diners. Al hacerlo, tropezó con un palacio enterrado, una antigua ruina que precede al actual reino de Alabasta. Vivi se inclinó hacia adelante, sus manos agarrando el borde de la mesa de cristal. Un palacio antiguo, bajo la arena. He vivido en Alabasta toda mi vida y nunca he oído ni un susurro de un lugar así. Estaba destinado a permanecer oculto, Vivi, explicó Ben. Pero más importante aún, el poneglyph que encontramos allí, el que Robin tradujo, nos dio un nombre. Un nombre ligado al mismo albor de la historia. Entonces Ben les cuenta a todos lo que Robin y él hablaron. Hoy voy, susurró Robin, con los ojos oscuros por el hambre de conocimiento. Se volvió hacia Ben. El poneglyph lo mencionó específicamente. Ben, tú tienes habilidades. Ves cosas que otros no pueden. ¿Puede tu vista retroceder en el pasado? ¿Puede decirnos quién era este hombre? La sala quedó en silencio. Incluso Luffy dejó de moverse. Ben se recostó, con los dedos entrelazados. Miró al techo durante un largo momento, como si leyera líneas invisibles de código en el aire. No tengo la imagen completa, dijo Ben despacio, bajando la voz una octava. Mi vista tiene más que ver con las trayectorias hacia dónde van las cosas según donde han estado. Pero sé esto.
Joy fue un hombre nacido hace más de 900 años. Venía de un reino tan avanzado que haría que nuestro mundo actual parezca que vive en la edad de piedra. Hizo una pausa, dejando que el peso de los siglos se posara sobre la tripulación. Fue el primer hombre en la historia del mar en ser llamado pirata. Era un hombre de absoluta libertad, y dejó una promesa que el mundo aún le espera para cumplirla. La tripulación quedó atónita. Pensar que el simple concepto de ser pirata comenzó con un hombre de una civilización perdida y de alta tecnología hace 900 años era casi demasiado para asimilar. Cuéntanos más. Usopp se inclinó, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo era? ¿Tenía un barco enorme? ¿Era un gigante? Ben negó con la cabeza con una pequeña sonrisa cómplice. Eso es todo lo que te doy. Si te cuento todo ahora, será un spoiler del viaje que viene. Hay cosas que están destinadas a descubrirse, no a ser contadas. Un gemido colectivo se alzó desde la mesa. Usopp hizo un puchero, cruzándose de brazos. Vamos, Ben. Solo un poco más. No, dijo Ben con firmeza. Ahora, al asunto principal. Esta fruta del diablo. Se encontró en las ruinas ancestrales de Nefertari. Pertenece a la familia real de Alabasta. Sanji exhaló una nube de humo. Tiene razón. Como es un legado de la línea Nefertari, Vivi-chan debería ser quien decida su destino. La tripulación murmuró en señal de acuerdo. Todas las miradas se dirigieron a Vivi. Miró el fruto, el poder brillante y misterioso que sus antepasados habían custodiado durante casi un milenio. Ven, dijo Vivi, con voz firme a pesar de los nervios. Nos dijiste que algo terrible viene en 2 años. Una tormenta que se tragará el mundo. ¿Esta fruta, tiene algo que ver en eso? Ben asintió solemnemente. Sí. Su poder está ligado a la deidad guardiana mencionada en los textos. Es un Zoan mítico, Vivi. Un poder de la leyenda. Vivi respiró hondo. Entonces me lo como. Quiero ser lo bastante fuerte para proteger a Alabasta y a todos vosotros. Se detuvo, mirando sus manos. Pero ven, el suero que me diste. Ahora tengo alas. Tengo más fuerza y agilidad gracias a los genes animales. ¿La fruta entrará en conflicto con eso? ¿Me hará daño? No lo permitiré, prometió Ben. Desarrollaré una solución neutralizante para extraer de forma segura los rasgos basados en suero antes de que consumas la fruta. Será un borrón en blanco para la transformación. Solo necesito un poco más de tiempo. Vivi asintió, sintiendo una expresión de alivio. Esperaré. Confío en ti, Ben. Se levanta la sesión, anunció Ben. La tarde fue tranquila. En la cubierta, se estaba llevando a cabo una partida de cartas de alto riesgo. Luffy, Usopp, Tori, Brogy y Karue estaban apiñados alrededor de una caja, mientras Zoro se apoyaba en el mástil, lanzando de vez en cuando una carta con expresión aburrida. De repente, la luz empezó a desvanecerse. No era una nube pasando sobre el sol. Era una sombra vasta, dentada y aterradoramente rápida. Empezó como una pequeña mancha en las cartas del centro de la caja y se expandió hacia afuera hasta que toda la baraja del Merry quedó sumida en un crepúsculo artificial. ¿Quién apagó las luces? Se quejó Luffy, mirando hacia arriba. Se le cayó la mandíbula. Literalmente se le salieron los ojos de un par en par. Ding. 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 La campana del barco sonó 3 veces el sistema automático de avisos de Merry. Advertencia. Objeto masivo en proximidad vertical. Sobre ellos, un galeón colosal, con madera podrida y velas desgarradas como las alas de una polilla moribunda, caía directamente del cielo. Era una nave de otra época, girando por el aire con un rugido ensordecedor de viento. Grita. Usopp chilló, su rostro tornándose de un tono fantasmal de blanco. Merry. Acelera. A máxima potencia. Sácanos de la zona de caída. Los motores del Merry rugieron al encenderse. El barco avanzó con tal fuerza violenta que todos en cubierta cayeron al suelo. Nami, Sanji y Robin, que estaban subiendo por la escotilla para ver qué pasaba, fueron lanzados de lado y cayeron contra las barandillas. Auge. El barco que caía falló al Merry por apenas 100 metros, estrellándose en el océano con la fuerza de un meteorito que cae. Una enorme pared de agua estalló en el aire, empapando la cubierta y lanzando al Merry como un corcho en una bañera. Una vez que el barco se estabilizó, Nami se apresuró a la barandilla, con el rostro rojo de furia. ¿Qué nave nos atacó? ¿Fueron los marines? Una emboscada pirata. Miró y vio a Luffy, Usopp y los gigantes mirando por el costado del barco hacia el agua agitada donde los restos se hundían.
Nami, mira, dijo Luffy, señalando hacia abajo. ¿Qué estoy viendo? Respondió Nami. Es una nave, cayó del cielo, Nami. Usopp lloró, llevándose la mano a la cabeza. Un barco gigante acaba de caer de las nubes. No digas tonterías, dijo Nami, cruzándose de brazos. Los barcos no caen en realidad, Nami-san. La voz de Merry sonó por los altavoces, sonando inusualmente sombría. Mis sensores confirman que el objeto se originó a una altitud de aproximadamente 10.000 metros. Era, efectivamente, un recipiente en caída. Nami se puso pálida. 10.000 metros. Eso es imposible. Quiero ir a verlo. Gritó Luffy, su emoción ya superando su sorpresa. Tiene que haber tesoros. O misterio. O carne del cielo. No. Absolutamente no. Gritó Usopp. Es un barco fantasma. Está maldito. Nos quedamos aquí mismo, en esta terraza tan segura y agradable. Ben pisó la cubierta, con una sonrisa tranquila en el rostro. Lo había estado esperando. En realidad, Usopp, creo que el capitán tiene la idea correcta. Ben se tocó la muñeca con una cuenta. Merry, saca los juguetes. El blindaje de la cubierta cerca del mástil mayor se deslizó con un siseo mecánico. Desde las profundidades de la nave, 5 objetos metálicos se elevaron al aire, impulsados por propulsores azul brillante. Dieron una vuelta alrededor del barco antes de quedar suspendidos en una línea ordenada sobre la cubierta. Eran armaduras elegantes, obras maestras de ingeniería doradas y rojas que guardaban un parecido sorprendente con el Mark 42. Brillaban bajo la luz del sol, con los ojos sin encendido, esperando a sus pilotos. Luffy, Usopp, Chopper, Dory y Brogy se quedaron paralizados. Sus pupilas se dilataron. Se les quedó la boca abierta. ¡Robos! Gritaron al unísono, sus ojos convirtiéndose en estrellas literales. No solo robots, se rió Ben. Trajes de exploración atmosférica de aguas profundas. Merry, inicia la secuencia de armadura para el capitán. Uno de los trajes voló hacia Luffy. Con una serie de clics y zumbidos, empezó a descomponerse en el aire, los pedazos volando hacia Luffy y enganchándose a sus extremidades. En cuestión de segundos, el hombre de goma quedó encerrado en un exoesqueleto de alta tecnología. La visera se cerró de golpe y los ojos brillaron con una suave luz azul. Usopp, Chopper y los gigantes miraban con absoluto asombro. Era lo más genial que habían visto nunca. Quiero uno. Quiero uno. Usopp saltó arriba y abajo, su miedo al barco fantasma desapareció ante los trajes robots gigantes. Ben negó con un dedo. Espera un momento, Usopp. Dijiste que querías quedarte en la cubierta segura y agradable, ¿recuerdas? Usopp infló el pecho de inmediato, adoptando una pose heroica. ¿Quién ha dicho eso? Desde luego, no el gran capitán Usopp. Yo solo, poniendo a prueba la determinación de la tripulación. Dame la armadura. Ben sonrió. Vale. Merry, ponlos el traje. Los trajes restantes se movieron. Uno se amplió para adaptarse a la forma de Heavy Point de Chopper. Otros 2 versiones masivas y hechas a medida que Ben había pasado semanas diseñando volaron hacia los gigantes. Dory y Brogy rieron como niños mientras las enormes placas de acero reforzado se bloqueaban sobre sus colosales cuerpos. Merry ayudará con el control de vuelo y el soporte vital, dijo Ben, con expresión seria. Ella os guiará hasta los restos y supervisará la integridad estructural de la zona. Si ella dice que es hora de irse, tú te vas. ¿Entendido? A la orden. Gritaron los 5 exploradores blindados. Con un rugido colectivo de repulsores, los 5 piratas de hierro despegaron de la cubierta, dejando estelas de humo blanco en el cielo mientras se lanzaban hacia las aguas turbulentas. Comentario 12. Votar 2 restantes. Capítulo 77. En los mares, 6. El cielo sobre la Grand Line era un lienzo de un azul penetrante, interrumpido solo por las estelas de vapor blanco que seguían tras 5 figuras doradas rojas. El rugido de los repulsores cortó el viento mientras Luffy, Usopp, Chopper y los 2 gigantes, Dory y Brogy, surcaban el aire con sus armaduras de la serie Mark. ¡Yao! El grito de pura y absoluta alegría de Luffy resonó dentro de su casco y salió por los altavoces externos, sobresaltando a una bandada de Newscoos que pasaban. Hizo un giro en sacacorchos, los propulsores de sus palmas encendiéndose mientras aceleraba. Estoy volando. Estoy volando de verdad. Mírame, Luffy. Chilló Chopper, su armadura de punto pesado voluminosa y de tanque, pero moviéndose con sorprendente gracia gracias a los estabilizadores de gravedad que Ben había instalado. Soy un reno cohete. Gabababababa.
La risa de Brogg era como un trueno. La armadura del gigante era una maravilla de la ingeniería, un exotraje enorme que le hacía parecer un dios mecánico de la guerra. Esta magia es increíble, Ben. Pensar que los hombres del Baz podrían volar como dragones. Así es, hermano. Rugió Dory, lanzándose junto a ellos. El mar de abajo parece un simple charco desde esta altura. En la cubierta del Going Merry, la escena era menos caótica pero no menos emotiva. Ben estaba junto a la barandilla, monitorizando la telemetría de vuelo en una plataforma holográfica. A su lado, Karue, el superpato pico manchado y fiel compañero de la princesa Vivi, miraba al cielo con el pico bien abierto. Karue miró las figuras voladoras, luego sus propias alas. Las agitó de forma experimental. No pasó nada. Miró a Ben. Miró de nuevo sus alas. Luego volvió a mirar a Ben, sus grandes ojos redondos brillando con una mezcla desgarradora de anticipación y súplica de perrito. Ben bajó la mirada y se rió. Conozco esa mirada, Karue. Karue graznó fuerte, señalando un ala al cielo y luego inflando el pecho, como diciendo: yo también soy un guerrero. ¿Dónde está mi traje metálico? Ben suspiró, rascándose la nuca. Lo siento, amigo. No tengo un traje diseñado para fisiología aviar listo ahora mismo. La aerodinámica de un pato es complicado. El rostro de Karue se desmoronó. Las plumas de su cabeza se cayeron. Dejó escapar un graznido bajo y triste, mirando la cubierta como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Era la imagen de la desesperación absoluta. Pero, añadió Ben rápidamente, viendo la devastación que había causado. Tengo unos planos para una armadura rompepicos de alta velocidad. Te haré uno en el futuro. Promesa. La cabeza de Karue se levantó tan rápido que se oyó un crujido audible. Sus ojos brillaban, rayos de luz prácticamente salían disparados de ellos. Saludó a Ben con un ala, graznó alegremente y comenzó a correr en círculos por la cubierta, entrenando para su futura vida como mecha pato. Muy arriba, la diversión estaba a punto de convertirse en una misión. Muy bien, piratas de hierro, la voz de Ben chisporroteó por el sistema de comunicaciones. Objetivo adquirido. Los restos del barco hundido que está justo debajo de ti. Iniciar secuencia de inmersión. Recibido. Gritó Usopp, intentando sonar profesional a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Las 5 figuras acorazadas inclinaron sus cuerpos hacia abajo. La gravedad se hizo sentir y, combinados con los propulsores, se convirtieron en misiles. Atravesaron la superficie del océano con un chapoteo sincronizado, el impacto absorbido al instante por los amortiguadores inerciales. El mundo pasó de un azul brillante a un azul turbio. Activa los focos, ordenó Ben. Haces de luz de alta intensidad atraviesan la penumbra. El enorme y roto casco de la nave se alzaba ante ellos, derivando lentamente hacia las oscuras profundidades. Era una visión fantasmal, las algas ya aferradas a su madera podrida, los mástiles destrozados apuntando como dedos acusadores. Vamos dentro. Luffy gritó, sus repulsores impulsándole hacia un agujero en el casco. Espéranos, capitán. Gritó Chopper, dentro de la nave, todo era silencioso y inquietante. Los escombros flotaban en el agua estancada. Sillas rotas, libros empapados y objetos personales de una tripulación muerta hace mucho tiempo. Busca cualquier cosa valiosa, guió la voz de Ben. Registros, mapas, artefactos únicos. Ignora el oro. Tenemos suficiente dinero. Queremos información. Nami coge los órdenes de Ben y grita. No, no ignores el oro, tráelos de vuelta. Usopp estaba cerca del fondo, con la cabeza girando. Este sitio da miedo, murmuró. ¿Por qué da tanto miedo? Es solo una nave. Un barco muerto, mojado y oscuro, dobló una esquina hacia lo que parecía la cocina. Su luz barrió una mesa. ¡Ya! Usopp gritó, los propulsores de su traje disparándose en pánico, lanzándole contra el techo. Allí, flotando cerca de la mesa, había un esqueleto. Todavía llevaba los jirones de un uniforme pirata, con la mandíbula abierta en un grito eterno y silencioso. ¿Qué pasa? La voz profunda de Dory retumbó en el agua. Un SS esqueleto. Usopp lloró. Me miró. Está muerto, Usopp, la voz de Zoro interrumpió por las comunicaciones del Merry. Deja de ser vergonzoso. Prueba a estar aquí abajo en una lata. Usopp respondió. Concéntrate, ordenó Ben. Luffy, revisa los aposentos del capitán. Gigantes, revisad la bodega de carga. Luffy, imperturbable ante esqueletos o fantasmas, derribó la puerta de la cabina del capitán. Vio un cofre atornillado al suelo. Encontré una caja.
anunció, arrancando la tapa. Dentro no había oro, sino un log pose, un modelo antiguo y varios mapas. Bien, dijo Ben. Aseguradlos. Merry, escanea la bodega de carga. Escaneando, respondió la IA. Detectando trazas de aleaciones. Dory, Brody, coged las armas oxidadas de la esquina. Mientras trabajaban, una sombra cayó sobre la superficie muy por encima de ellos. En apariencia, el Going Merry de repente no estaba solo. Un barco enorme, fácilmente 3 veces más grande que el Merry, se había acercado a ellos. Era una embarcación extraña, pintada con colores tropicales chillones, con enormes poleas y grúas dominando su cubierta. La figura de proa era un mono gigante y de aspecto ridículo. ¡Oy! ¡Tú ahí! Una voz retumbó a través del agua. De pie en la proa del nuevo barco estaba un hombre que encajaba perfectamente con su figura de proa. Era enorme, peludo y llevaba un mono que parecía una piel de plátano. «Soy Masera», gritó el hombre, adoptando una pose. «El rey del salvamento. Este es mi territorio. Todo lo que cae del cielo en estas aguas me pertenece». Nami, Sanji, Zoro y Vivi se tensaron. El cigarrillo de Sanji se movió en su boca. ¿Problemas?, preguntó en voz baja. Ben dio un paso adelante, levantando la mano para señalar a la tripulación que se retirara. Puso su mejor sonrisa de viajero inofensivo. «Saludos». Ben respondió. «Solo estamos de paso. Vimos caer un gran barco y estábamos simplemente admirando el chapoteo. Todo un espectáculo, ¿verdad?». Masira entrecerró los ojos mirándolas. «¿Admirando? ¿No intentas robarme el traste?». «¿Robar?». Ben se rió, agitando la mano con desdén. «Solo somos una tripulación humilde. No se nos ocurriría interferir con un profesional como tú». Mientras hablaba, Ben marcaba un ritmo en la consola de su muñeca. «Merry, pásame con el equipo submarino». Ben no dejó de sonreír a Masira, luego habló con Luffy y los demás abajo cuando Masira daba órdenes a su tripulación. «Escuchad. Tenemos compañía. Acaba de aparecer un pirata de salvamento llamado Masira. Cree que el destrozo es suyo. Necesito que termines de coger lo que puedas en los próximos 60 segundos y salgas». Bajo las olas, Luffy se detuvo. «¿Un pirata? ¿Puedo pelear con él?». «No», respondió Ben al instante. «Todavía no. No queremos una guerra por basura. Solo consigue la información y vuelve a la nave sin ser visto». «Recibido», respondió el equipo. De vuelta a la superficie, Masira infló el pecho. «Así es. Soy profesional. Hombres. Preparad los cubos. Vamos a bombear aire al pecio y subirlo». «A la orden, jefe Masira», gritó su tripulación, apresurándose a manejar las enormes bombas de aire en la cubierta. «Verás», le reprendió Masira a Ben, «el salvamento es un arte. Hay que respetar el mar». «Fascinante», dijo Ben, con la mirada desviándose hacia la pantalla de sonar en su muñeca. «Cuéntame más sobre tu técnica». Mientras Ben mantenía distraída a Masira con preguntas sobre la presión del aire y la flotabilidad, temas que Masira apenas entendía pero de los que le encantaba presumir, el equipo submarino se movía. «Merry, guíanos dentro», susurró Chopper. Punto ciego calculador, la voz de Merry era fría y precisa. «El Victorium Tech, la nave de Masira, tiene una obstrucción visual en su lado de babor debido al conjunto de la grúa. Acércate desde lo profundo, acércate directamente bajo el casco de estribor del Merry». Los 5 piratas de hierro se movían como sombras. Abandonaron el naufragio del St. Brice justo cuando los buzos de Masira empezaron a salpicar en el agua al otro lado. Usando sus propulsores a baja potencia para evitar la turbulencia superficial, planearon bajo el Merry. «Abrazaderas magnéticas activándose», anunció Merry. Estruendo. 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 Los trajes se engancharon al casco del Merry bajo el agua. Subieron por el lateral del barco frente al lugar donde Masira estaba pontificando. Al coronar la barandilla, los trajes sisearon. La placa trasera se abrió, y Luffy, Usopp, Chopper, Dory y Brogy salieron. «Protocolo de devolución de armadura», murmuró Ben entre dientes. Los 5 trajes se desmontaron inmediatamente en sus piezas componentes y volaron, bajos y silenciosos, hacia la escotilla abierta del laboratorio de investigación, apilándose ordenadamente en sus bahías de carga. Luffy negó con la cabeza, rociando agua por todas partes, aunque estaba seco, era un hábito. Sonrió, sosteniendo el manojo de mapas mojados y la log pose. Vio a la tripulación reuniéndose cerca de la barandilla de babor, hablando con el hombre mono. Gritó Luffy, corriendo por la cubierta, agitando la oxidada log pose en el aire.
Chicos. Mira lo que encontré en el barco hundido. Es una caja misteriosa y una brújula chula. El silencio en la cubierta era ensordecedor. Ben cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz. Nami se giró despacio. Sus ojos estaban blancos de furia. Usopp, que acababa de conseguir colarse de nuevo en el grupo, palideció. Idiota. One. El puño de Nami chocó contra la cabeza de Luffy con la fuerza de un meteorito. Bonk. Usopp se unió, cortando a Luffy. HHHHH. Se supone que debemos ser sigilosos. Luffy frotó el enorme bulto que crecía en su cabeza. ¡Ay! ¿Por qué me pegaste? Tenemos el tesoro. En el otro barco, Masira se quedó paralizado. Sus orejas se movieron. Se inclinó sobre la barandilla, mirando a los sombreros de paja. ¿Barco hundido? Preguntó Masira, con voz baja y sospechosa. ¿Ese tipo del sombrero de paja acaba de decir que encontró algo en el barco hundido? Nami se tensó. Le agarró la cara, estirando sus mejillas de goma en una sonrisa grotesca. Se volvió hacia Masira, con sudor resbalando por su frente. Ja ja ja. No, no. Has oído mal. Nami se rió nerviosa. Dijo, encontró un bollo en el chip. Sí. Encontró un bollo de patatas fritas. Tiene mucha hambre. Ya sabes cómo son los capitanes. ¿Un bollo de patatas fritas? Masira se rascó la cabeza. Eso suena delicioso. Pero, juraría que dijo barco hundido. Entrecerró los ojos. No estáis intentando engañarme, ¿verdad? Me tomó el desguazo muy en serio. La tensión aumentó. El resto de la tripulación de Masira dejó de trabajar y recogió sus armas. Luffy apartó la mano de Nami. Miró a Masira. Inclinó la cabeza hacia un lado. Entrecerró los ojos. Oye, dijo Luffy sin rodeos. Pareces un mono. Toda la tripulación del sombrero de paja dejó de respirar. Sanji dejó caer el cigarrillo. Usopp comenzó a recitar su testamento. Nami parecía lista para tirar a Luffy por la borda. No se insulta a un capitán pirata a la cara, especialmente a uno que claramente es sensible con su aspecto. Masira miró fijamente a Luffy. Se le quedó la boca abierta. El silencio se prolongó durante 5 segundos agonizantes. Entonces, Masira se sonrojó. Se puso las manos en las mejillas y movió el cuerpo tímidamente. Oh, para allá. Masira se rió. Me estás avergonzando. No hace falta tanto elogio. Los sombreros de paja, excepto Luffy y Ben, se quedaron boquiabiertos. Lo tomó como un cumplido. Usopp chilló. ¿De verdad crees que parezco un mono? Preguntó Masira, parpadeando. ¿Como un mono real y fuerte? Sí. Luffy levantó el pulgar. Totalmente. Un mono grande y divertido. Hermano. Gritó Masira, con lágrimas corriendo por su rostro. Me gustas. Tienes buen ojo para el carácter. Hombres. Alto. Estos son amigos míos. A la orden, jefe. Ben se rió, recostándose en el mástil. Diplomacia, estilo Luffy. Así que, Masira se secó los ojos. Como somos amigos, puedes observar al amo en acción. Observad. Voy a levantar el barco. Masira volvió a mirar al mar, listo para mandar a sus buzos. Pero algo iba mal. El agua entre los dos barcos empezó a burbujear. No eran las burbujas de las bombas de aire. Era otra cosa. La superficie del océano comenzó a elevarse, espumando de blanco. ¿Es eso, la nave viene? Preguntó Didi, sujetándose a la barandilla. No, dijo Ben, bajando el tono al instante. Comprobó el sonar. Acababa de aparecer un enorme punto rojo, eclipsando todo lo demás. Aléjate de la barandilla. Ahora. ¿Qué pasa? Preguntó Zoro, llevándose la mano a sus espadas. Algo grande, advirtió Ben. Rumble, una vibración profunda y gutural sacudió los cascos tanto del Going Merry como del Victory Hunter. El mar parecía hervir. Entonces, el océano explotó. Una figura enorme surgió de las profundidades, bloqueando el sol. El agua caía de una concha del tamaño de una isla. Era una tortuga marina pero de una magnitud que desafiaba la lógica. Su boca era una caverna abierta, y dientes irregulares recorrían su mandíbula. Y en su boca, crujiente como un palillo, estaba el naufragio del St. Brice. Se ha comido el barco. Gritó Usopp, agarrando a Chopper. La tortuga siguió elevándose. No paraba de subir. Su cuello era grueso como una torre, y sus ojos vidriosos por una indiferencia depredadora.
Al romper por completo, el desplazamiento del agua creó una ola enorme que sacudió violentamente los dos barcos piratas. El Going Merry y el barco de Masira parecían juguetes de baño junto a este leviatán. Eso, balbuceó Masira, olvidando su orgullo de mono. Eso no es salvamento. Eso es un monstruo. Es enorme. Gritó Luffy, con los ojos brillando de nuevo. ¿Podemos comerlo? Nos comerá primero, idiota. Sanji gritó, pateando a Luffy. La tortuga soltó un rugido ensordecedor, partiendo el St. Brice por la mitad con un crujido nauseabundo de madera y metal. Giró lentamente su enorme cabeza, posando la mirada en los dos pequeños aperitivos que flotaban a su lado. Ven. Nami chilló. Haz algo con tu magia. Ben se mantuvo firme, su abrigo ondeando con el viento generado por la respiración de la bestia. Alzó una mano, sus dedos brillando con una luz suave y arcana. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 78. En los mares, 7. El océano estaba en silencio, salvo por el chapoteo del agua contra los cascos del Going Merry y el Victory Hunter. La colosal tortuga marina, una bestia tan antigua que su caparazón tenía un ecosistema propio, acababa de partir los restos del St. Brice en dos como una ramita seca. Ahora, su enorme cabeza giró. El agua caía de su pico en cascadas que podrían haber ahogado un pequeño bote. Sus ojos, lechosos por la edad pero afilados por el hambre, se fijaron en los dos barcos piratas que flotaban en su sombra. Nos está mirando. Usopp chilló, agarrándose a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Es decidir cuál es el entrante. No te muevas, siseó Sanji, con la pierna temblando ligeramente a pesar de su postura valiente. Quizá su visión se basa en el movimiento, como un T-Rex. Eso es un mito, Kook-san, comentó Robin con calma, aunque sus ojos estaban entrecerrados. Espero que no nos devoren vivos. No digas cosas de miedo, Robin, grita Usopp a Robin. Masira, en su nave, temblaba. Soy un mono. Los monos no saben bien. Comed a los humanos de la otra nave. Gritó Nami al otro lado del agua. No nos traiciones, traidor. La tortuga abrió la boca, una caverna de dientes irregulares, y se preparó para lanzarse. Pero entonces, el mundo se detuvo. No se detuvo por manipulación del tiempo ni magia. Se detuvo porque la atmósfera misma pareció apoderarse de la alma. La luz brillante del sol que bañaba el océano desapareció de repente, no detrás de una nube, sino detrás de algo mucho más sustancial. Un viento frío barrió la cubierta, trayendo un olor que no era ni sal ni mar. Olía a aire fino y ozono. ¿Por qué está oscureciendo? Susurró Chopper, mirando hacia arriba. Es mediodía. Luffy, que estaba a punto de golpear a la tortuga, se quedó paralizado. Poco a poco, la tripulación levantó la vista. Atravesando la densa niebla que había llegado de la nada, 3 siluetas aparecieron contra el fondo del cielo gris. No eran barcos. No eran islas. Eran personas. Pero estaban equivocados. La escala era imposible. Los gigantes, Dory y Broggy, eran los seres vivos más grandes que la tripulación había visto jamás, con casi 20 metros de altura. Pero estas sombras, estas figuras se alzaban sobre el horizonte, sus cabezas atravesando las nubes, sus torsos ocultando el sol. Estaban a kilómetros de altura. Llevaban enormes alas y, en sus manos, sostenían lanzas que parecían lo suficientemente largas como para atravesar el propio planeta. ¿Qué, en el mundo, es eso? Zoro respiró, su mano agarrando a Wado y Chimonji pero sin sacarla. ¿Cómo cortas a alguien de ese tamaño? Monstruos, gruñó Broggy, bajando el hacha. Ni siquiera en el BAF tenemos leyendas de titanes de este tamaño. Es el Umibozu. Usopp lloró, con lágrimas corriendo por su rostro mientras caía de rodillas. Los monjes gigantes del mar. Todos vamos a morir. El océano está maldito. Ni siquiera la tortuga marina gigante, el depredador alfa de esta región, fue inmune. La bestia levantó la vista, vio a los 3 dioses alados mirándola desde arriba y se estremeció visiblemente. El sudor gruesas y aceitosas gotas de miedo brotaba en su frente escamosa. Gimió, un sonido como piedras rechinando, y empezó a retroceder. Todos estaban paralizados. Sus corazones latían con fuerza contra sus costillas como pájaros atrapados. El puro horror cósmico de la escena les había arrebatado su capacidad de gritar. Todos, excepto Ben. Ben estaba en la cubierta de popa, su abrigo ondeando con el viento frío. Miró hacia las sombras con una mirada calmada y analítica.
Sabía lo que eran un truco de luz, una proyección desde la isla del cielo sobre las densas nubes cúmulus imperiales abajo. Pero conocer la ciencia no hacía que la vista fuera menos imponente. Merry, dijo Ben, su voz cortando el silencio de la cubierta. Sí, Ben, respondió la IA, con la voz algo tensa, como si incluso los sensores de la nave estuvieran abrumados por los datos. Sácanos de aquí. Entendido. Maniobra de emergencia activa. Velocidad de flanco. El rugido repentino de los motores del Merry rompió el trance. ¡Ah! La tripulación finalmente encontró sus voces, gritando al unísono. ¡Corre! ¡Corre!, gritó Luffy. Esos son fantasmas. Grandes fantasmas. Merry. Ve más rápido. Nami chilló, abrazando el mástil. No me importa dónde, solo vete. La tortuga se está sumergiendo. Gritó Sanji. La tortuga marina, aterrorizada, se apresuró. Se sumergió en picado, creando un remolino que amenazaba con absorber los barcos. Masira ni siquiera se despidió. A toda vela. Remad, monos vagos. Remad por vuestras vidas. El Victorium dio la vuelta y huyó hacia el este, sus palas removiendo el agua en espuma blanca. Rumbo oeste-noroeste. Ordenó Ben. Despejad la zona de explosión. El Going Merry se lanzó hacia adelante, su casco reforzado cortando las olas. No dejaron de mirar atrás hasta que la niebla engulló las tres sombras aladas y el sol volvió a asomarse entre las nubes. 30 minutos después, el Going Merry estaba a la deriva en aguas tranquilas, a kilómetros del incidente. El choque de adrenalina había golpeado duramente a la tripulación. Usopp yacía tumbado en la cubierta, mirando al cielo. Chopper estaba comprobando el pulso de todos, sobre todo para distraerse. Zoro estaba echando una siesta, o fingiendo hacerlo, para calmar sus nervios. Nami estaba cerca del timón, mirando su muñeca. Llevaba 5 minutos mirándolo. Nami Suan, susurró Sanji, flotando con una bandeja de té helado. Pareces tenso. Toma una bebida refrescante para calmar tu hermosa alma después de un susto así. Nami no respondió. Ella no paraba de mirar la lock pose. ¿Nami? Luffy le dio un toque en la mejilla. ¿Estás roto? ¿Está roto?, susurró Nami. Su voz temblaba. ¿Estás roto?, preguntó Luffy, confundido. La pose de tronco, replicó Nami, empujando su muñeca en la cara de Luffy. Míralo. Está completamente roto. La tripulación se reunió alrededor. Dentro de la pequeña cúpula de cristal de la lock pose, la aguja que normalmente apuntaba firmemente hacia el campo magnético de la siguiente isla estaba bloqueada en una posición que desafiaba toda lógica de navegación. Apuntaba directamente hacia arriba. Vertical. Hacia el cielo. Quizá lo sacudimos demasiado, sugirió Usopp, mirándola. ¿La golpeaste contra la barandilla cuando corrimos? Es un instrumento de alta precisión, Usopp, no un juguete, replicó Nami, con pánico en la voz. Si la lock pose se rompe, estamos varados. No podemos navegar por la Grand Line sin él. Tenemos comida de sobra, dijo Luffy, frotándose el estómago. Sanji compró muchos. Ese no es el punto, gritó Nami. El caso es que hemos perdido nuestro camino. Señorita navegante, la voz de Robin sonó desde la puerta de la biblioteca. Salió, sosteniendo un libro, con una actitud tan inquebrantable como siempre. ¿Puedo verla? Nami le tendió la muñeca. Robin examinó la aguja, inclinando el brazo de Nami de un lado a otro. La aguja permaneció obstinadamente fija, apuntando al cenit. No está roto, afirmó Robin simplemente. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó Nami, desesperada por una tranquilidad. La primera regla de la Grand Line, citó Robin, cerrando su libro. Nunca dudes de la pose de Lock por muy imposible que parezca la dirección, la postura del tronco es absoluta. Si apunta al norte, hay una isla al norte. Si apunta hacia el sur, hay una isla al sur. Miró hacia las nubes que flotaban perezosamente sobre su cabeza. Y si apunta hacia arriba, entonces el destino está en el cielo. El silencio reinaba en la cubierta. Isla cielo, gritó Luffy, levantando las manos. Pero. Nami le agarró el pelo. Las islas no flotan. La gravedad es una ley, no una sugerencia. La gravedad es flexible, dijo Ben, bajando del timón. Se acercó al grupo. Especialmente aquí. La Grand Line es una convergencia de anomalías magnéticas. ¿Por qué es tan difícil creer que exista un campo magnético lo suficientemente fuerte como para suspender la masa terrestre, o nubes lo bastante densas como para contenerla?
Nami miró a Ben, luego a la pose del tronco. Suspiró, con los hombros caídos. Así que, ¿realmente tenemos que subir? A menos que quieras quedarte aquí para siempre, se encogió de hombros Ben. La lock pose no se reiniciará hasta que lleguemos al destino al que se ha fijado. Estamos rumbo al cielo. Bueno, Ben aplaudió, cambiando de tema. Como estamos destinados a las nubes, veamos qué pistas tenemos. Luffy, saca el recuerdo. Luffy, animado ante la perspectiva de la aventura, arrastró los sacos mojados y la caja oxidada que habían recuperado del St. Breeze hasta el centro de la cubierta. Hora del tesoro. Chopper animó, saltando a un barril. Extienden los objetos sobre una lona para que se sequen. No era un tesoro de oro, pero para un arqueólogo y un tech mago era mejor. Había utensilios de cocina, ollas y sartenes de hierro pesadas y oxidadas. Sanji cogió uno, inspeccionando la artesanía. Esta aleación es más ligero que el hierro, pero no se oxida de la misma manera. Está corroído por la sal, pero el núcleo está intacto. Interesante. Había armadura, guanteletes y peto que parecían ceremoniales. Zoro golpeó la empuñadura de una espada oxidada. Demasiado ligero, gruñó. Luego estaban los libros. Estaban empapadas, hinchadas por el agua de mar, pero la tinta era impermeable. Robin despegó cuidadosamente las páginas usando unas pinzas que Ben le había dado. Es un cuaderno de bitácora, leyó Robin. De St. Breeze. Anticuado, hace 208 años. 200 años. Usopp se quedó boquiabierto. ¿Ese barco ha estado flotando ahí arriba durante 2 siglos? Escucha esto, continuó Robin. Día 4. Las corrientes del Mar Blanco son traicioneras. Los peces aquí son planos y se deslizan como pájaros. Hemos contactado con los ángeles. Desconfían de nuestro suelo terrestre. Lo llaman Beard. ¿Ángeles? Los ojos de Sanji se convirtieron en corazones. ¿Encantadoras damas ángel con alas? Oh, el cielo es mi paraíso. Oh, hombres pájaro aterradores con lanzas, murmuró Usopp, recordando las sombras gigantes. Por fin, Ben cogió el mapa. La desenrolló cuidadosamente sobre la mesa. Era un mapa de una isla con forma de luna creciente, con una enorme planta de judías creciendo en el centro. En la parte superior, en elegante y arcaica caligrafía, estaba la palabra Esquipiea. Esquipiea. Luffy probó la palabra en su lengua. Sonrió, una amplia sonrisa de clan de Sugee, una isla entera en el cielo. Tenemos que ir a verla. Quiero ver a los ángeles. Quiero comerme el pez del cielo. Quiero trepar por la planta de judías. Se volvió hacia Nami, con los ojos brillando. Nami. Haz que el barco vaya allí. Zapar hacia el cielo. Nami le dio un golpe en la nuca. Idiota. No digas simplemente haz que el barco vaya allí como si fuera un viaje a la tienda. ¿Cómo se supone que vamos a navegar? ¿Necesitamos una rampa? ¿Un tornado? Miró al Merry, luego al cielo, calculando la logística. Parecía imposible. Entonces, se le ocurrió un pensamiento. Se volvió hacia Ben. Ben, dijo Nami despacio. ¿Puedes hacer que la nave vuele? La tripulación miró a Ben. Recordaron la elegante nave negra que Ben había desplegado para los agentes del ejército revolucionario. Había flotado sin esfuerzo, desafiando la gravedad. ¿Puedes hacerle eso al Merry? ¿Como tú diste uno al ejército revolucionario? Preguntó Nami. Ben miró al Going Merry. Miró el casco de madera, la figura de proa de oveja y los mástiles. Yo puedo, dijo Ben, con voz segura. ¿De verdad? Gritaron Luffy, Usopp y Chopper. Pero, Ben levantó un dedo, no es tan simple como darle una palmada en la quilla a un repulsor. El Merry es madera, unida por clavos y alquitrán. Si le conecto un motor antigravedad de alta potencia ahora mismo y lo enciendo, el motor volará hacia el cielo y la nave se quedará aquí hecha 1000 pedazos. La integridad estructural no puede soportar la fuerza G. Luffy frunció el ceño. Así que, ¿nada de nave voladora? He dicho que puedo hacerlo, corrigió Ben. Solo necesito hacer los preparativos. Necesito reforzar la quilla con una columna vertebral de aleación de adamant, instalar amortiguadores inerciales por toda la cubierta inferior para evitar que la madera se astille, e integrar el sistema de vuelo en el timón para que puedas dirigirlo realmente. Miró a Nami. Puedo adaptarla. Pero no puedo hacerlo en medio del océano. Necesito un dique seco, o al menos un puerto estable donde el agua esté tranquila y pueda trabajar en el casco. Nami asintió, su cerebro de navegante tomando el control. Vale. Tiene sentido. Necesitamos una isla. Se giró hacia el mástil. Merry.
Sí, Nami-san. Sonó la voz del barco. ¿Hay alguna isla cerca? ¿Un sitio donde podamos atracar unos días mientras Ben hace su magia? Hubo una breve pausa mientras los sensores de largo alcance de la nave barrían el horizonte. Escaneando, Merry tarareó. Coordenadas triangulares bloqueadas. Vector de la postura del tronco analizado. Hay una gran masa terrestre aproximadamente a 40 millas náuticas al suroeste. Parece ser una zona caótica, muy poblada por piratas, pero tiene un puerto. ¿Cómo se llama? Preguntó Nami. Las cartas la identifican como la isla Haya, respondió Merry. Específicamente, Motown. Haya, repitió Nami. Miró el mapa. Estaba fuera de curso respecto a la indicación vertical de la log pose, pero no podían subir sin las mejoras. Vale. Esa es nuestra próxima parada. Atracamos en Haya, conseguimos provisiones y dejamos que Ben convierta a la Merry en una nave espacial. Josh. Luffy levantó el puño. Por Haya. Y entonces, al cielo. Esquipiea. 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 Luffy agarró a Usopp y Chopper. Los tres se unieron del brazo, formando una línea de patadas. Empezaron a bailar por la cubierta, moviendo las piernas en alto. Oh, la isla está en el cielo. En el cielo. La carne está volando alto. Volando alto. Vamos a volar, vamos a volar. Y llamar a la puerta de casa de Dios. Son unos idiotas, murmuró Zoro, apoyándose en la barandilla, pero con una sonrisa burlona en la cara. Son nuestros idiotas, sonrió Robin. Ben se acercó al timón, tomando el timón. Merry, pon rumbo a Haya. Velocidad de flanco. Cuanto antes lleguemos, antes podré ponerme a trabajar. A la orden, Ben. Ruta preparada para Motown. El Going Merry viró bruscamente, alejándose del océano abierto y dirigiéndose hacia la oscura silueta de una isla en el horizonte. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura, violentos colores que prometían aventura, peligro y lo desconocido. Comentario 11. Votar 2 restantes. Capítulo 79. Alrededor del mundo la Tierra Blanca, Baltigo. Era un lugar que no existía en ningún mapa, una isla fantasma envuelta en tormentas perpetuas y polvo blanco cegador. Era el cuartel general del ejército revolucionario, la única fuerza en el mundo que se atrevía a mirar al gobierno mundial a los ojos y escupir. Los centinelas apostados en los acantilados escarpados estaban acostumbrados al viento. Estaban acostumbrados al silencio. Pero no estaban acostumbrados a que el cielo se abriera. Muy por encima de los riscos blancos, el aire parecía brillar como un espejismo. Dentro de la cabina del helicarrier de Shield, Sabo estaba sentado en la silla del comandante, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Koala estaba a su lado, agarrándose al respaldo de su silla. Estamos justo sobre la zona de aterrizaje, observó Sabo, comprobando las pantallas holográficas. Reina Roja, desactiva los paneles retroreflectentes. Desactivar el modo sigilo. Recibido, jefe de Estado Mayor. La voz fría y sintética de la Reina Roja resonó por el puente. Desactivando camuflaje óptico. Bajada de los amortiguadores de aterrizaje. Para los centinelas abajo, parecía como si una montaña se hubiera materializado de repente del éter. Un momento, solo había cielo gris. El siguiente, un coloso de acero y cristal, elegante y depredador, colgaba suspendido en el aire. 4 enormes turbinas zumbaban con un sonido que vibraba en lo más profundo del pecho, sosteniendo los miles de toneladas de metal en el aire con una gracia imposible. Ataque enemigo. Las alarmas rompieron la paz de Baltigo. Bengalas rojas se dispararon hacia el cielo. Los agentes salieron corriendo de sus búnkeres ocultos, armas desenfundadas, mirando con absoluto terror la fortaleza voladora que proyectaba una sombra sobre toda su base. No disparen. Ordenó una voz. Dragón estaba en el balcón más alto del centro de mando. Su capa oscura azotaba violentamente en la corriente descendente creada por las turbinas. Su rostro era estoico, marcado por el tatuaje de su determinación, pero sus ojos estaban entrecerrados. Los había sentido antes de ver la nave. Su haki de observación había barrido la zona en cuanto cambió la presión del aire. Sintió 2 presencias en esa nave, 2 voces que ardían brillantes y familiares. Sabo. Koala. Pero estaba confundido. ¿Dónde habían encontrado una nave que volara? Retiraos, ordenó Dragón a las tropas asustadas en pánico. No es el gobierno mundial. Lenta y majestuosa, el helicarrier descendió. El agua en la bahía se agitaba mientras la enorme embarcación se posaba en la superficie del mar, las turbinas bajando hasta un zumbido bajo antes de girar hasta una posición de acoplamiento.
Una rampa se extendía desde el lateral del barco con un siseo hidráulico. Sabo y Koala bajaron, con aspecto fresco e ileso, contrastando fuertemente con los revolucionarios listos para la batalla que les esperaban. Dragón avanzó para recibirlos, sus botas crujiendo sobre la tierra blanca. El viento se calmó a medida que se acercaba, su pura presencia calmando la tormenta. Dragón-san. Sabo saludó, con una amplia sonrisa en la cara. Dragón asintió, su mirada pasando más allá de su segundo al mando hacia el leviatán metálico que flotaba detrás de él. Sabo. Koala. Me alegro de que hayas regresado sano y salvo. Sin embargo, señaló el Helicarrier. ¿Te importaría explicar dónde adquiriste una fortaleza voladora? Sabo parpadeó, con una expresión genuinamente confundida. Pero, Ben dijo que te lo contó. La ceja de Dragón se movió ligeramente. ¿Ben? Sí, Ben, explicó Sabo, señalando con entusiasmo la nave. Dijo que te contactó y te dijo que iba a regalar esto al ejército revolucionario como base móvil. Esa es la única razón por la que lo aceptamos. Pensé que lo habías aprobado. Dragón miró fijamente a Sabo. Sabo miró a Dragón. El silencio se prolongó, lleno solo por los murmullos confusos de los soldados que lo rodeaban. No me dijo tal cosa, dijo Dragón con tono seco. La mandíbula de Sabo se le cayó. Espera, ¿qué? Pero era tan convincente. Dijo. Ya lo he hablado con tu jefe, solo toma las llaves, incluso nos dio el manual. Koala, que había estado un poco detrás de Sabo, de repente soltó un suspiro pesado. Se dio una palmada en la frente. Lo sabía. Nos jugó. ¿Nos jugaste? Sabo la miró. Sabía que no aceptaríamos algo tan valioso sin órdenes, dijo Koala, con una mezcla de molestia y admiración en la voz. Así que nos mintió para que nos la quitáramos. Nos impuso el regalo. Sabo hizo una pausa, procesando todo esto. Eso, descarado. Una sonrisa se dibujó poco a poco en su rostro. Bueno, nos atrapó. Koala dio un paso adelante, su emoción desbordándose. Dragón-san, dejando a un lado las artimañas, tienes que ver esto. No es solo un barco. Representa un siglo de avances tecnológicos. Dragón miró la nave, luego volvió a mirar a sus subordinados. Guía el camino. Cuando Dragón y un grupo selecto de oficiales pisaron el puente del Helicarrier, las luces se encendieron automáticamente. Bienvenido a bordo, dijo la voz incorpórea de la Reina Roja. Escaneo biométrico completado. Identidad confirmada. Mono de Dragón. Designación. Comandante Supremo. Transfiriendo códigos de mando principales a ti. Los agentes se sobresaltaron y alcanzaron sus armas. Tranquila. Koala agitó las manos. Esa es la Reina Roja. Es la inteligencia artificial de la nave. Ella dirige los sistemas. ¿Una artificial inteligencia? Murmuró Dragón, observando cómo el avatar holográfico de la Reina Roja se materializaba sobre la mesa central. ¿Como un Sulpocus de Big Mom? Sin almas, señor, explicó Koala, sonriendo como una niña en una tienda de golosinas. Matemáticas puras y lógica. Mira esto. Durante la siguiente hora, Dragón fue guiado por un mundo de maravillas. Koala le mostró los Kinjets que estaban en las bahías de hangar, aviones TOL capaces de velocidades que hacían que los barcos de los marines parecieran madera flotante. Le mostró los submarinos, elegantes e indetectables. Explicó los campos de fuerza que podían resistir bombardeos a nivel de Booster Call. Señaló la artillería láser capaz de disparar a un objetivo a kilómetros de distancia con una precisión milimétrica. Y esto, dijo Sabo, pulsando un botón en la consola, es el motor de sigilo. Dobla la luz alrededor del casco. A simple vista, desaparecemos. Para el radar, somos una nube. Dragón pasó una mano por el frío acero de la consola. Era un hombre que rara vez mostraba emociones, pero sus ojos estaban muy abiertos. Este barco por sí solo cambió el equilibrio de poder. Con esto, podían mover ejércitos sin ser vistos. Podrían atacar Mariejo y si desaparecer antes de que los almirantes pudieran responder. Es magnífico, admitió Dragón. No hemos terminado, sonrió Sabo. Todos, por favor, salid de la nave. Tenemos que mostrarte el modo de almacenamiento. Cuando el grupo volvió a la tierra blanca de la orilla, Sabo sacó un pequeño mando a distancia. Reina Roja, inicia la secuencia de compresión. Afirmativo. El aire se deformó alrededor de la enorme nave. Con un sonido como una cremallera que se abre rápidamente, el colosal Helicarrier, una nave capaz de albergar a cientos, se encogió.
Se colapsó sobre sí misma, doblándose y reduciéndose hasta no ser más grande que un modelo de juguete. Los oficiales del ejército revolucionario se quedaron mirando. Uno de ellos se desmayó. Dragón miró la nave de tamaño juguete en la mano de Sabo, luego a Sabo. ¿Te dio una fortaleza de bolsillo? Es cómodo para aparcar, ¿no? Sabo se rió. De vuelta en la sala de mando, un búnker tradicional tallado en la roca, Dragón se sentó en la cabecera de la mesa de piedra. La atmósfera era densa, no por la tensión, sino por el shock. Koala colocó una bolsa expandida espacialmente sobre la mesa. Parecía una pequeña bolsa, pero metió la mano y su brazo desapareció hasta el hombro. Hay más, dijo Koala con seriedad. Ben no nos acaba de dar una nave. Nos dio los medios para ganar. Empezó a sacar objetos, poniéndolos uno a uno sobre la mesa. Kimoyo Beats, explicó, levantando las pulseras negras. Comunicación segura e instantánea. No se necesitan caracoles transpondedor. Imposible de interceptar. Frutas del diablo, dijo, colocando 3 frutas giratorias sobre la mesa. La sala se quedó boquiabierta. Suero de supersoldado, dejó un estuche plateado. Potencia la fisiología humana hasta su punto máximo. Fuerza, curación, resistencia. Dijo que convierte a un soldado normal en un superhumano. Trasladores para mí y para Sabo, les mostró 2 cadenas. Dispositivos de teletransportación. Y por último, estos. Koala levantó una pequeña caja de anillos. Anillos de alteración de apariencia. Dragón cogió un anillo. Era sencillo, plateado. ¿Cómo funciona? Póntelo y mira la magia, indicó Koala. Dragón se deslizó el anillo en el dedo. Cerró los ojos. Un destello de luz pasó sobre él. Cuando la luz se desvaneció, Monkey Dragón se había ido. En su lugar se sentaba un comerciante anodino y calvo con rostro amable. Increíble, exhaló el oficial de inteligencia. Con esto, nuestros espías podrían infiltrarse en el baño de los Gorosei. Dragón se quitó el anillo, volviendo a su yo tatuado. Miró el montón de tesoros. Esto no era solo ayuda. Esto era un arsenal. Sabo, dijo Dragón, con voz grave. Conéctame con él. Ahora. Sabo tocó su cuenta Kimoyo. Apareció una interfaz holográfica, proyectando una imagen 3D de Ben flotando en el centro de la habitación oscura. ¡Ey, Sabo! La voz de Ben era clara como el día. Parecía relajado, la brisa marina visible en su cabello. ¿Todo bien? ¿Ya se ha roto el barco? Sabo sonrió, recostándose en la silla. Todo está bien, Ben. Le enseñé a Dragón el Helicarrier. Y, curioso, me dijo que la nave era exactamente como describiste en tu conversación con él. La imagen de Ben se quedó congelada un segundo, luego estalló en carcajadas. ¡Buah! Me has pillado, ¿verdad? Déjame adivinar, se quedó sin palabras por el tamaño, y si no hubiera mentido, vosotros 2, luchadores por la libertad tan rígidos, ¿lo habríais rechazado por cortesía? Claro que sí, se rió Sabo. Eres un tipo manipulador, Ben. Prefiero orientado a resultados, sonrió Ben. Ben, interrumpió la voz profunda de Dragón. Se inclinó hacia el marco. La expresión de Ben se volvió un poco sobria, ofreciendo un respetuoso asentimiento. Dragón-san. Ben, dijo Dragón, mirando el holograma. Nos habéis armado con espadas que no sabíamos que existían. No sé cómo pagar esta deuda. Sin deudas, Ben agitó la mano. Solo asegúrate de que el amanecer llegue un poco antes. Dragón asintió despacio. Si en el futuro necesitas la ayuda del ejército revolucionario, tienes mi palabra. Responderemos. Lo tendré en cuenta, dijo Ben. Gracias, Dragón. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Dragón. Justo me estoy acercando a Haya, respondió Ben, mirando fuera de cámara. En realidad, ahora puedo ver la isla. Tenemos que hacer algunas rellenas. Tengo que irme. Suerte con la revolución. El holograma se desvaneció. La sala volvió a quedar en silencio. Dragón se recostó, procesando la interacción. Un hombre de inmenso poder, porte casual y orígenes misteriosos. Una variable peligrosa, pero afortunadamente, amistosa. Así que, Sabo rompió el silencio, con una mirada brillante y nostálgica en los ojos. Como tenemos algo de tiempo libre, ¿te conté alguna vez la vez que Luffy luchó contra un tigre? Dragón parpadeó. ¿Luffy? Mi hermano. Tu hijo. Sabo sonrió radiante. ¿Sabes? Ver a Ben me recordó las aventuras que solíamos tener. Vaya, Luffy era un llorón en aquella época, pero tenía espíritu. Dragón sintió una rara punzada de curiosidad paternal.
Había dejado a Luffy joven. Supongo que no he oído mucho sobre su infancia. Oh, esto te va a encantar. Sabo sacó una silla y se sentó más cerca. Entonces, hubo una vez que estábamos construyendo una casa en el árbol, ¿verdad? Y ese es mi otro hermano Robosake Adadan, 10 minutos después. Dragón asentía educadamente. Ya veo. Parece resistente. 30 minutos después. Y entonces el cocodrilo le mordió, pero Luffy simplemente le devolvió la mordida. ¿Puedes creerlo? Sabo estaba animado, agitando las manos. Koala se levantó en silencio. Hizo señales a los demás oficiales. Abortar. Escapar. Salió de la sala de puntillas, dejando a su líder a su suerte. 2 horas después. Los ojos de dragón estaban vidriosos. Había conquistado naciones. Había superado a los almirantes. Había soportado tortura y hambre. Pero ahora mismo estaba perdiendo la batalla contra la interminable corriente de Luffy Trivia de Sabo. Y fue entonces cuando se quedó la cabeza metida en un tarro durante 3 horas. Sabo se rió, dando un golpe en la mesa. Dragón-san. ¿Estás escuchando? Sí, roncó Dragón, su voz sonando increíblemente cansada. El tarro. Fascinante. Dragón miró la puerta por la que Koala había escapado, calculando mentalmente la ruta de escape más rápida, arrepintiéndose de todo. Marineford. La fortaleza de la justicia. En la oficina del almirante de la flota, el aire estaba cargado con el olor a té verde y estrés. Sengoku estaba sentado en su escritorio, una montaña de papeleo amenazando con una avalancha sobre él. Su sombrero de gaviota estaba ligeramente torcido. Miró el informe en su mano. Cocodrilo, desaparecido, murmuró Sengoku, con la sien palpitante. No derrotado. No capturado. Simplemente desapareció. Miró al oficial de los marines que estaba nervioso frente a él. ¿Me estás diciendo que un señor de la guerra del mar, el héroe de Alabasta, simplemente hizo las maletas y se fue? ¿Se llevó todo su cuerpo de oficiales? ¿Vació el tesoro? Ese sí, almirante de la flota. Tartamudeó el oficial. Nuestros agentes en Alabasta informan que el casino Rainbow se fue completamente vacío. No había señales de batalla. Solo, una habitación vacía. Sengoku se frotó los ojos. Si desapareció, significa que estaba planeando algo. O alguien le hizo desaparecer. Fuera. Déjame. Sí, señor. El oficial saludó y huyó. Sengoku suspiró, recostándose. Giró la cabeza hacia el sofá donde el legendario héroe de los marines, Monkey D. Garp, mastigaba felizmente. Crujido. Crujido. Crunch. Buah. Garp se rió, esparciendo migas por todas partes. Ese cocodrilo. Siempre supe que era un tipo resbaladizo. Probablemente fui a montar un circo. Esto no tiene gracia, Garp. Sengoku estalló. El equilibrio de las 3 grandes potencias es frágil. Si un señor de la guerra se vuelve rebelde o desaparece, se crea un vacío. Parecemos incompetentes. Somos incompetentes, dijo Garp alegremente, metiendo la mano en su bolsa de galletas de arroz. ¿Quieres uno? ¿Y ahora qué? Preguntó Sengoku, ignorando la oferta. Técnicamente sigue siendo un señor de la guerra hasta que le revoquemos el título, pero no podemos encontrarlo. Y tiene inmunidad ante el gobierno mundial. ¿A quién le importa? Murmuró Garp, con la boca llena. Si se ha ido, se ha ido. Menos papeleo para ti. La paciencia de Sengoku se desmoronó. Una vena le salió en la frente. Se inclinó y arrebató la bolsa de galletas de arroz de la mano de Garp. Gritó Garp, poniéndose en pie. Devuélvemelos. Ese es el sabor de alga de edición limitada. Confiscado. Gritó Sengoku, aferrándose a la bolsa como si fuera un trofeo de guerra. Como castigo por tu insubordinación y tu molesta masticación. Golpeó la bolsa sobre su escritorio. Y hablando de molestias. ¿Qué vas a hacer con tu familia, Garp? Garp se sentó de nuevo, urciéndose la nariz. ¿Mi familia? Están bien. Hablo de tu nieto. Sombrero de paja, Luffy. Sengoku agitó otro insieme. He recibido un informe de Smoker. Vio a Sombrero de paja en Nanohana. Y no solo él. Fire Fistace también estaba allí. Garp se quedó paralizado a mitad de la nariz. Hace también. Buajajaja. Esos mocosos están teniendo una reunión. Esto es serio. Rugió Sengoku. El comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca y un novato con una recompensa de 30 millones de bayas estaban en Alabasta justo antes de que Crocodile desapareciera. Smoker intentó perseguirlos, pero se escaparon.
¿Estaban implicados? ¿Lucharon contra Crocodile? ¿Quién sabe? Garp se encogió de hombros. Smoker dijo que no pudo encontrarlos después. Desaparecieron en el desierto y entonces, nada. Los informes dicen que abandonaron la isla. Sengoku fulminó con la mirada de Garp. Tu linaje es una maldición para los marines, Garp. Un hijo revolucionario y 2 nietos piratas. ¿Qué vas a hacer al respecto? La expresión de Garp cambió. La sonrisa tonta permaneció, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente tras la fachada. Cruzó sus enormes brazos. ¿Qué puedo hacer, Sengoku? Dijo Garp, bajando la voz a un ronroneo. Eligieron su camino. Izaron sus banderas. Ahora son hombres del mar. Vivirán según sus decisiones y morirán por ellas. Miró por la ventana hacia la Grand Line. Pero, Garp crujió los nudillos, el sonido parecía disparos en la oficina. Si me los encuentro, les demostraré que la libertad tiene un precio. Les espera un infierno. Un infierno llamado el amor del abuelo. A miles de kilómetros de distancia. El Going Merry cortaba las olas, la silueta de Haya creciendo en el horizonte. La tripulación estaba de buen humor, la promesa de una isla del cielo les llenaba de asombro. Luffy estaba sentado en su asiento especial, la figura de proa de la cabeza de oveja. Se estaba riendo de algo que Usopp estaba haciendo en la cubierta. De repente, Luffy se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas se contrajeron hasta quedar en agujas. El vello de sus brazos se erizó. Un escalofrío frío y aterrador le recorrió la espalda, sacudiendo sus propios huesos. No era el miedo a un monstruo ni a un enemigo. Era un miedo primitivo e instintivo que trascendía la lógica. ¡Ga! Luffy chilló, agarrándose los hombros y mirando a su alrededor frenéticamente. Luffy. Nami levantó la vista de sus cartas. ¿Qué pasa? ¿Has sentido un rey del mar? No, Luffy se estremeció, frotándose los brazos. ¿Y entonces qué pasó? No lo sé, susurró Luffy, con la cara pálida. Acabo de sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Mientras tanto, en un pequeño barco de ataque impulsado por el fuego, Ace surcaba las olas en otra parte del océano. De repente estornudó violentamente, sus llamas estallaron y casi le queman el sombrero. Se frotó la nuca, mirando hacia atrás con una expresión paranoica. Alguien está hablando de mí, murmuró Ace. De vuelta en el Merry, el momento pasó. Luffy negó con la cabeza, dándole una bofetada en las mejillas. Lo que sea. Gritó Luffy, señalando la isla delante. Lando. Haya está aquí. Carne. Aventura. Preparación de Ski Island. Ben salió a la cubierta, con las herramientas ya atadas al cinturón. Miró la isla sin ley de Motown que se acercaba. Muy bien, todos, llamó Ben. Aparca el barco. Tengo trabajo que hacer. Y Luffy, intenta no golpear a nadie durante al menos 5 minutos. Luffy sonrió, una promesa que definitivamente no podía mantener escrita en su rostro. Sí. No prometo nada. Comentario 14. Votar 2 restantes. Capítulo 80. Haya, 1. El ancla del Going Merry cayó en las turbias aguas del puerto de Motown. A diferencia de las prístinas costas de Alabasta o las acogedoras costas de islas normales, Haya olía a ron rancio, pólvora y pescado en descomposición. Era un refugio para los restos de la Grand Line. Piratas que no habían llegado a la cima, cazarrecompensas con moral laxa y asesinos que se escondían de la ley. El pueblo en sí parecía una boca llena de dientes rotos. Edificios apilados de cualquier manera, ventanas tapiadas y el constante sonido de cristales rompiéndose y hombres gritando resonando desde las calles. En la cubierta, Nami observaba la escena con ojo crítico. Apretó con más fuerza su Clima-Tap, aunque con el suero recorriéndole las venas, apenas necesitaba un arma para ser peligrosa. Escúchame, ordenó Nami, señalando con un dedo a Luffy y Zoro. Este lugar es peligroso. Estamos aquí únicamente para obtener información sobre Ski Island y suministros. No estamos aquí para empezar una guerra. Luffy ya vibraba de emoción, oliendo la carne de la orilla. Quiero ver la comida. Zoro estaba revisando sus espadas. Necesito sake. ¿Me has oído? Gritó Nami, agarrándoles a ambos por las orejas. Sois los mayores alborotadores. No peleéis. Si alguien busca pelea, te vas. Mantenemos un perfil bajo. ¿Entendido? Ay. Vale. Nada de peleas. Luffy prometió. Está bien, bruja, gruñó Zoro. No desenvainaremos nuestras espadas. Satisfecha, Nami les dejó ir. Bien. Iré contigo para asegurarme de que te portas bien.
Ben, ¿y tú qué tal? Ben, que estaba apoyado en el mástil con expresión pensativa, negó con la cabeza. Me quedaré atrás. Tengo en mente los diseños para la conversión de vuelo del Merry, pero necesito fabricar físicamente las piezas. Va a requerir unas horas de alquimia y ingeniería concentradas. De acuerdo, asintió Nami. Volveremos pronto. Chopper, Usopp, Dory y Brogy custodian la nave con Ben. El trío formado por Luffy, Zoro y Nami desembarcó, caminando por las caóticas calles de Mud Town, dejando a Ben con su trabajo. Una vez que los miembros ruidosos de la tripulación se fueron, cayó un pesado silencio sobre el Merry. Ben descendió a su taller, la bodega de carga convertida que vibraba con la energía de sus inventos anteriores. Se crujió los nudillos y sacó un esquema holográfico que había dibujado antes. Vale, murmuró Ben para sí mismo. Para hacer volar una carabela de madera, necesitamos resolver 3 problemas. Elevación, estructura y atmósfera. Se trasladó a su banco de trabajo. Ben recogió un bloque de aleación de titanio de alta calidad que había sintetizado durante su viaje. Empezó a esculpirla, no con un martillo, sino con una cortadora láser y su propia manipulación telequinética. No estaba construyendo las piezas del motor a tamaño completo, eso llevaría días y llenaría toda la sala. En cambio, estaba construyendo un modelo. Fabricó 4 propulsores intrincados, cada uno no más grande que una lata de refresco. Eran obras maestras de miniaturización, con complejas bobinas de repulsión y conductos de maná. Soldó circuitos microscópicos con enfoque láser, sus ojos brillando débilmente mientras impregnaba el metal con propiedades de levitación. Estabilización por repulsor, comprobado. Control vectorial, comprobado. Después, construyó el spine. Parecía una pequeña caja torácica metálica, diseñada para abrazar la quilla del Merry y distribuir la fuerza G del vuelo para que la madera no se astillara. Era un trabajo delicado e intrincado, que requería la firmeza de un cirujano. Durante 3 horas, Ben estuvo en trance. El mundo exterior no existía. Solo se escuchaba el zumbido del soldador, el olor a ozono y la compleja geometría del vuelo. Por fin, sobre la mesa frente a él, estaba un kit de conversión perfecto y en miniatura. Parecía un juego de juguetes para un barco modelo. Hecho, exhaló Ben, secándose el sudor de la frente. Solo hay que expandirse y poner esto en el casco, y el Merry se convierte en un dirigible. Metió las piezas en miniatura en una pequeña caja y se dirigió a la cubierta, esperando ver a sus compañeros volver con el estómago lleno y caras felices. Ben salió a la cubierta soleada, estirando la espalda. Usopp, Chopper. ¿Han vuelto ya? Acaban de subir por la pasarela. Gritó Chopper, asomándose por encima de la barandilla. Pero, algo va mal. Ben se acercó a la barandilla y miró hacia abajo. Alzó una ceja. Luffy y Zoro eran un desastre. Estaban empapados de pies a cabeza en alcohol barato. Su ropa estaba manchada, había fragmentos de cristal en su cabello y estaban cubiertos de moratones y cortes. Parecían arrastrados por una alcantarilla. Pero, curiosamente, parecían tranquilos. Estoico, incluso. Detrás de ellos iba Nami. Nami estaba impecable. Ni una gota de alcohol en su ropa. Su pelo era perfecto. Pero su aura era aterradora. El aire a su alrededor chisporroteaba con electricidad estática, y sus ojos estaban ensombrecidos por una rabia tan profunda que incluso las gaviotas mantenían la distancia. «Bienvenido de nuevo», dijo Ben, con cautela. Luffy se sentó pesadamente en la cubierta, dejando caer Ron sobre la madera. Ben. Zoro se apoyó en la pared, exprimiendo su pañuelo. ¿Tienes toallas? ¿Qué ha pasado?, preguntó Ben, mirando sus heridas. Pensé que Nami te había dicho que no lucharas. No lo hicimos, dijo Luffy, secándose la sangre del labio. Le prometimos a Nami que no pelearíamos. Así que no lo hicimos. Les dejamos pegarnos. Sí, gruñó Zoro. Un bocazas llamado Bellamy. Nos rompió botellas en la cabeza, nos echó copas encima, nos dio patadas. No movimos un dedo. Ben miró a Nami. Así que, ¿estás enfadado porque les pegaron? Estoy enfadado por lo que dijeron. Nami explotó. Pisó fuerte y apareció una telaraña de grietas en las tablas de la cubierta. Sus ojos brillaron con electricidad literal. Se rieron de nosotros, Ben. Se rieron de la isla del cielo. Lo llamaron cuento de hadas. Dijeron que la era de los sueños ha terminado. Nami paseaba de un lado a otro, sus manos apretándose y aflojando. Llamaron a Luffy novato delirante. Llamaron basura a nuestro mapa. Así que, Ben lo fue entendiendo.
Luffy y Zoro eligieron el camino correcto. Se dieron cuenta de que pelear contra personas sin sueños es inútil. Eso es en realidad muy maduro y luego les rompí la columna. Nami chilló. Ben parpadeó. ¿Vuelve cuándo? Zoro sonrió con suficiencia, una rara expresión de diversión genuina mezclada con miedo. No nos defendimos. Pero una vez que nos fuimos, Nami volvió a entrar. Flashback. Hace 10 minutos el bar estaba lleno de carcajadas estruendosas. Bellamy, la hiena, aullaba, secándose las lágrimas de los ojos. Su tripulación se burlaba de las espaldas que se retiraban de cobarde Luffy y Pollo Zoro. Una isla del cielo. ¿Puedes creer a esos idiotas? Bellamy se burló, pateando una botella rota. ¿Piratas que sueñan? ¡Qué broma! ¿El One Piece? Una fantasía para niños. Debería haberlos matado solo para limpiar el acervo genético. Las puertas del bar se abrieron de par en par. No era Luffy. No era Zoro. Era el navegante de pelo naranja. Bellamy sonrió con suficiencia. ¿Ah, sí? ¿Has vuelto a por un beso, cariño? ¿O querías unirte a un grupo de verdad? Nami levantó la vista. Sus ojos no eran los de un navegante. Eran los ojos de un depredador. «Puedes insultarme», dijo Nami, bajando la voz a un gruñido bajo que hacía vibrar los vasos sobre las mesas. «Puedes derramar bebidas sobre mi ropa. Incluso puedes pegarle a mi capitán idiota porque prometió no pelear». Dio un paso adelante. La presión del aire en la habitación bajó. Chispas empezaron a bailar por su piel. Pero nadie, se ríe de nuestros sueños. Bellamy se rió. «Oh, qué miedo. ¿Qué vas a hacer, niña? ¿Mapea hasta la muerte?» Se lanzó sobre ella, sus piernas se transformaron en muelles. Saltamontes de primavera. Se movía rápido, demasiado rápido para que un humano normal lo rastreara. Era una bala supersónica que rebotaba en las paredes, apuntando a decapitarle. Nami no se movió. No se inmutó. Sus pupilas se contrajeron en rendijas verticales, los ojos de un leopardo. En una fracción de segundo, el suero de supersoldado y los rasgos animal se activaron. Su percepción ralentizaba el tiempo hasta casi irrumpir. Bellamy parecía moverse a través de melaza. Levantó la mano. No era solo una mano. Era una garra envuelta en electricidad de alta tensión. Chasquear. La cara de Bellamy chocó contra la palma de Nami. El impacto creó una onda expansiva que destrozó todas las ventanas del bar. La electricidad se descargó al instante, friendo el sistema nervioso de Bellamy. Trueno, garra. Bellamy fue lanzado hacia atrás, atravesando 3 mesas y quedando incrustado en la pared trasera. Se estremeció una vez, humo subiendo de su pecho, y luego se quedó inerte. La sala quedó en silencio. Los otros piratas se quedaron mirando, con la boca abierta. Nami les lanzó una mirada fulminante. Extendió los brazos, y las enormes alas espectrales de un albatros parecían manifestarse en la presión del viento a su alrededor. ¿Alguien más tiene una opinión sobre Ski Island?, rugió ella. Big Nife Arcuis intentó sacar su kukri. Nami apareció allí en un torbellino de movimiento velocidad de leopardo. Le dio una patada en el pecho con tanta fuerza que abolló el acero. Lanza trueno. Tempo. Un rayo atravesó el techo, incinerando al resto de la tripulación donde estaban. Nami estaba de pie entre los cuerpos inconscientes y humeantes de los piratas Bellamy. Se arregló el pelo, se puso por encima del cuerpo de Bellamy y salió. Ben miró fijamente a Nami. Tenía la boca ligeramente abierta. Así que, aclaró Ben. Luffy y Zoro practicaron el pacifismo para demostrar un punto filosófico sobre los sueños, y tú simplemente entraste y cometiste una masacre. Se lo merecían, resopló Nami, cruzándose de brazos. Me he contenido. No los maté. Simplemente tienen daño nervioso extenso y fracturas complejas. Vivirán. Parece aterradora, Ben, susurró Chopper, escondiéndose detrás de la pierna de Ben. Creo que estoy enamorado, suspiró Sanji, girando sobre sí mismo en la cubierta. Nami Swan defendiendo nuestro honor con tanta violencia. Oh, la pasión. Luffy se rió, haciendo una mueca cuando la sal del agua de mar le picó los cortes. Sí. Nami es fuerte. Ni siquiera tuve que hacer nada. Eres un caso perdido, suspiró Nami, su ira finalmente desvaneciéndose al mirar a su capitán maltrecho. Cogió una toalla y empezó a limpiarle la cara con fuerza. La próxima vez, simplemente golpéalos, ¿vale? Odio verte así. Pero lo prometí. Luffy sonrió ampliamente. Eres un idiota, murmuró, pero había cariño en su voz.
De repente, un par de brazos brotaron de la barandilla de la cubierta. Todos se sobresaltaron, excepto Ben y Luffy. Robin. Luffy celebró. Nico Robin subió a la cubierta, elegante como siempre. Veo que habéis tenido una tarde movida, sonrió Robin, mirando al trío magullado. He regresado con información sobre la isla del cielo. Cuéntanoslo. Gritó Usopp. ¿Es real? La gente de este pueblo se burla de la idea, explicó Robin. Sin embargo, encontré una pista. Hay un marginado que vive al otro lado de la isla. Un hombre llamado Mont Blanc Cricket. Grillo. Chopper ladeó la cabeza. Es descendiente de Mont Blanc Noland, el mentiroso de los cuentos, continuó Robin. Fue ejecutado por afirmar que vio una ciudad de oro. Su descendiente vive aquí, buscando la verdad. Si alguien sabe de Ski Island, es él. Luego vamos a verle. Luffy decidió de inmediato. Nami, zarpa. Espera, intervino Ben. Levantó la caja de piezas en miniatura. Antes de irnos a cualquier sitio, tengo buenas noticias. El kit de conversión de vuelo está listo. Los ojos de la tripulación se abrieron de par en par. Ya lo has terminado. Usopp jadeó. Ha sido como 3 horas. Soy eficiente, se encogió de hombros Ben. Pero no puedo instalarlo aquí en el puerto. Demasiados ojos. Y necesito que el barco esté en dique seco, al menos varado, para fijar la columna vertebral. La casa de Cricket está en una zona apartada de la costa, comentó Robin. Sería un lugar ideal para modificaciones. Perfecto, asintió Ben. Navegamos hasta la casa de Cricket. Recibimos la información sobre la isla del cielo. Y mientras vosotros habláis con él, yo convertiré al Merry en un pájaro. Vale. Gritó Luffy, levantando los brazos. Vamos. Al chico del Cricket. El Going Merry se alejó del muelle. Mientras navegaban, pudieron ver humo elevándose desde el barrio de bares. Las ambulancias corrían hacia el lugar donde Nami había desatado su furia. Probablemente no deberíamos volver aquí, comentó Usopp, observando el caos. Menos mal, dijo Nami, moviéndose el pelo. Un pueblo que se ríe de los sueños no merece nuestro negocio. Al rodear el cabo de Haya, el paisaje cambió. La miseria del pueblo dio paso a selvas exuberantes y peligrosas. Los árboles eran enormes, y los sonidos de insectos gigantes resonaban desde la orilla. Este lado de la isla está indómito, observó Robin. Las corrientes son más fuertes aquí. ¿Ven?, preguntó Luffy, sentándose de nuevo sobre la figura de proa. ¿Puede volar realmente el Merry? ¿Cómo, muy alto? Ben se acercó a la proa, apoyándose en la barandilla junto a su capitán. Miró a las ovejas de madera, azotadas por tormentas y batallas, pero aún sonriendo. Luffy, dijo Ben suavemente. Los barcos son recipientes de libertad. El océano es vasto, pero tiene límites. El cielo es solo otro océano. Con estas mejoras, el Merry no se limitará a navegar. Ella volará. Te llevará más alto que cualquier pirata en siglos. Luffy miró a Ben, con los ojos brillando. Eres el mejor, Ben. Lo sé, sonrió Ben con picardía. Ahora, prepárate. Cuando aterricemos en Crickets, voy a necesitar la ayuda de todos. Estamos haciendo una revisión completa. El Going Merry cortaba las olas, dirigiéndose hacia la costa este de Haya. Hacia el castillo de un mentiroso, la promesa de oro y el camino hacia los cielos. Y en la caja a los pies de Ben, los pequeños propulsores zumbaban esperando ser desatados. No quería involucrar experimentos con la línea de sangre de Barba Negra porque no sabemos si puede comer 2 o 3 frutas del diablo, por la fruta del diablo o por su linaje. Porque sabemos que su linaje es de un bucanero. Así que no voy a hacer ningún experimento con él y su equipo. Y en cuanto a la fruta del diablo, para alegrarse, estoy esperando a que Oda revele la fruta del diablo de Loki, para ver qué es. Como hay pocas teorías, podría ser una ave mítica, así que la estoy esperando. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.